Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este pequeño segmento donde estaremos estudiando un poco de la palabra de Dios. Y pues queremos dar la bienvenida a todos ustedes que ya están esperando esta enseñanza, esta transmisión. Muchas gracias a todos los que nos han estado compartiendo mensajes y saludos a través de los mensajes privados. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos, de escuchar la enseñanza, de poner atención, de indagar ustedes mismos. Muchísimas gracias. Y les recuerdo el propósito de este estudio es poderle brindar a usted un mayor conocimiento de la palabra de Dios, un mayor conocimiento de las Escrituras, poder ayudarle, equiparle mejor para que usted corra bien esa carrera que el Eterno ha puesto delante de usted, tratando de traer un poquito más de luz del contexto histórico, lingüístico, cultural de las Escrituras. Y bueno, estamos en este día muy emocionados porque vamos a empezar una nueva, digamos, serie de mensajes en los siguientes sábados, si Dios lo permite, si el Eterno lo permite. Nuestro deseo, bueno, hemos ya terminado de hablar un poquito de las fiestas de Dios, del calendario bíblico, del calendario del Eterno. Y estuvimos viendo por varias semanas, principalmente las fiestas del otoño. ¿Cuáles son esas fiestas de otoño? Bueno, no las voy a dar el resumen ahorita, va a tener que ir a esos videos previos y indagar un poquito más acerca del calendario que Dios tiene para su pueblo Israel. Y bueno, ahora estamos en un nuevo segmento y bueno, quiero dar una pequeña introducción antes de entrar al tema y para poder, bueno, vamos a empezar con esa pregunta, La pregunta para el día de hoy es la siguiente: ¿deberían los cristianos guardar la ley de Dios? La ley de Dios, o para aquellos que les gusta más el término, la ley de Moisés. ¿Deberían los cristianos guardar la ley de Moisés? Y quiero poder dar un contexto apropiado a esta pregunta y quiero presentarles unos ángulos muy diferentes. Quizá si usted es un cristiano denominacional o si ustedes ya tienen tiempo en algún movimiento mesiánico o de raíces hebreas, quizá tenga una perspectiva diferente a la mía. Pero vamos a dar un poquito de contexto y poder tratar de responder esa pregunta tan polémica, tan divisiva, ¿verdad? Y tratar de arrojar un poco de luz para que a ver si el Eterno nos puede ayudar a llegar a una conclusión certera. Y para eso me gustaría dar como introducción, es que las siguientes semanas, mientras el Eterno nos dé la oportunidad, estaremos viendo lo que en hebreo se llama la parashá. Parashá es la palabra hebrea que significa porción. Entonces, el pueblo judío, por miles de años, literalmente miles de años, han dividido la Torá, que son los 5 libros de Moisés, y la han dividido por porciones semanales. Entonces, en el transcurso de un año completo, se lee y se estudia toda la ley de Moisés. Y bueno, usted puede preguntarse, ¿por qué tengo yo que estudiar la Biblia de esa manera? Si yo la puedo leer como Dios me da a entender. Y sin duda alguna, usted puede ser de aquellos que simplemente abre la Biblia a donde usted quiere y ahí usted lee y ahí usted estudia. ¿Y será que Dios le habla de esa manera? Claro que sí. La palabra del Eterno nunca regresa vacía. No importa quién la habla, quién la lee, cómo usted la estudia, de alguna manera va a recibir un beneficio. Sin embargo, yo he hallado de manera personal un beneficio enorme en estudiar la Biblia de esta manera sistemática. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no solamente ellos estudian la Biblia de esta manera, sino que es curioso que cuando estudiamos la historia, la línea de tiempo de Israel, y estudiamos la historia de Israel, pero a la misma vez estudiamos la misma parashá que se debe estudiar, y también vemos los hechos presentes, lo que está sucediendo hoy en día alrededor del mundo. Vemos cómo todas esas cosas encajan. Hay un paralelo increíble. Así que hay algo precioso, hay algo poderoso, incluso me atrevo a decir, en estudiar la parashá. Eso nos mantiene a nosotros alertas, a lo que está pasando con el pueblo de Israel, nos tiene alertas con lo que está pasando con la nación de Israel físicamente, también nos ayuda a mantener alertas, a estar a la expectativa siempre. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes seguramente conocen el pasaje de Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39, donde el Mesías, Yeshua, dice lo siguiente, dice: pero el día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ahí tomamos ese pasaje y tomamos la frase del maestro que dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, y nosotros queremos de alguna manera quedarnos en ese margen de personas que están ignorantes de los tiempos del Eterno. Ahora, si nosotros estudiamos las palabras incluso de Pablo cuando habla de la venida del Mesías, habla como el ladrón en la noche, usa esas palabras, pero eso, al no saber los tiempos de Dios y ver y no estar conscientes de cuándo va a venir el Mesías, eso simplemente habla de la ignorancia que hay en nosotros. Habla simplemente de que voluntariamente nos estamos poniendo en la categoría de las personas que no conocen al Eterno, que no conocen su plan, que no conocen lo que Él va a hacer. ¿A quién tomó de sorpresa el diluvio? ¿A quién tomó de sorpresa? A todos aquellos que no tenían ni idea lo que el Eterno estaba haciendo. Aparte que había un mensajero, aparte que había un mensaje, aparte que había evidencia y información valiosa, no todos estaban listos, no estaban preparados, no estaban poniendo atención a lo que el Eterno les estaba proveyendo, alertándoles, animándoles que estuvieran alertas. Por eso nosotros debemos ser sobrios y velar siempre, porque sabemos que el adversario, Hasatán, anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Va a devorar a aquellos que no están preparados. Entonces, nosotros que estamos tratando de estar prevenidos, que debemos estar preparados, estamos con los ojos bien abiertos, observando lo que está pasando en el mundo, pero también lo que está pasando en la Escritura. De esta manera, la venida del Mesías no nos va a sacar, no nos va a agarrar de sorpresa, no nos va a agarrar desprevenidos, sino que nos va a agarrar alertas, ¿ves? Estamos preparados. Entonces, es curioso que leí este pasaje porque es exactamente la parasha, la porción de esta semana. Si usted no sabe qué pasajes debería empezar a leer, si usted googlea, ¿verdad? Pone ahí en el Google, usted pone parashá, así como se suena, parashá bíblica o parashá hebrea, parashá judía, algo así. Y así, ahí va a encontrar un sinfín de recursos que le van a dar la parashá que usted va a poder leer semanalmente. Y al estudiar esa parashá, esa porción semanalmente, lo va a conectar usted a todo el pueblo de Israel, porque toda la nación de Israel, en todos los 4 rincones del mundo, están estudiando esa porción esa semana. Así que usted va a poder recibir esa bendición que cae sobre toda la entidad colectiva. Va a recibir una bendición muy, muy especial por eso. Por eso yo les animo que lo hagan, y si no hacen la práctica de estudiar la parashá, por lo menos estén alertas, por lo menos sepan la parashá de la semana, para que nada de esto les agarre por sorpresa. Aquí en Estados Unidos están muchos en un ánimo muy, ¿cómo lo puedo decir? Muchos están a la expectativa, porque este próximo martes aquí en Estados Unidos va a suceder algo grandísimo. Estas son las elecciones más grandes e históricas que Estados Unidos ha tenido. No sabemos qué candidato va a ganar, no sabemos lo que va a salir al final, no lo sabemos. Pero, ¿cómo podemos estar nosotros preparados, prevenidos? Un ojo mirando al mundo, un ojo mirando las Escrituras, para que no no nos agarre por sorpresa. Es interesante que la venida del Mesías, Yeshua, lo ata o lo une con la porción de Noé. Y esta semana, la parashá de esta semana, la porción de esta semana es la parashá Noach, o la porción de Noé. Y comenzamos el libro de Génesis. Si usted tiene su Biblia, le animo que la abra en el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6, y comenzamos en el versículo 9. Y aquí en Génesis capítulo 6, no empezamos en el versículo 1, eso fue parte de la semana pasada. La semana pasada se estudió acerca de Bereshit, acerca del comienzo, o el Génesis como lo conocemos. Y se estudió del capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8.
Y en el principio del capítulo 6 empieza a describir cómo sucedió en el mundo, los tiempos de Adán, los hijos de Adán, cómo las generaciones empezaron a corromper. Y habla de esa corrupción, y ahorita vamos a entrar en detalle acerca de esas cosas. Pero recuerden, la pregunta que queremos responder es, ¿deberían los cristianos el día de hoy guardar la ley de Dios? Vamos a tratar de dar un contexto para tratar de llegar a una respuesta, espero que pueda ser benéfica para todos nosotros. Entonces vamos a leer el versículo 9, dice, o sea, en medio de toda esta corrupción del mundo, dice el versículo 9, estas son las toldot, las generaciones de Noah, varón sadik, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y bueno, cuando pasamos en este versículo, hay muchas cosas que podemos entender de este pasaje. Dice este pasaje, Dios califica a Noé como sadik, como un justo, una persona que ha caminado en justicia. Ahora, hay una pregunta aquí que los sabios de Israel han puesto. Hay dos diferentes interpretaciones de este versículo. Aquí dice, Noé, un varón justo, era perfecto en sus generaciones. La pregunta es, ¿qué significa que fue perfecto en sus generaciones? Hay dos escuelas de pensamiento aquí. Un pensamiento es que Noé era un justo. Y no importa dónde ponemos a Noé en la historia, si lo ponemos hoy en día, si lo ponemos en los tiempos del primer siglo, no importa en qué era, Noé será siempre un justo. Ese es un pensamiento. El siguiente pensamiento es el siguiente. Algunos sabios de Israel dicen que al referirse que Noé era justo en sus generaciones, se refiere que Noé, en comparación a la gente de su tiempo, que él era justo. Dando a entender que si sacamos a Noé de su tiempo, de su época, y lo movemos a cualquier otra parte de la historia, que Noé no sería igual de justo como lo fue en su tiempo. En comparación a la gente de su tiempo, él era considerado un sadik, un justo. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Será él un justo en todas las edades? ¿O será él justo nada más en comparación a la gente de su tiempo? ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Y ahora, yo creo que el no tener una respuesta definitiva nos da un poquito de esperanza a nosotros el día de hoy. Nos da un poquito de esperanza. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Dice que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Ahora, quiero pausar en este versículo para que podamos comprender la depravación en el cual vivían la gente de los tiempos de Noé. Cuando leemos en Mateo capítulo 24, que dice Yeshua, así como los días de Noé, ¿verdad? Y compara esos días como los días cuando venga el Mesías, ¿verdad? Hace esa comparación, esa conexión. Ahora, ¿qué tan corrompido estaba el mundo a los tiempos de Noé? Bueno, vamos a leer un poquito de esto. Dice, se corrompió la tierra delante de Dios. Ahí la palabra corrompió es una palabra en hebreo que si lo buscamos en otros contextos bíblicos nos ayuda a entender un poquito más en dónde radicaba esa corrupción. Esta palabra corromper se refiere, si vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 16, usa esa misma palabra, donde Dios le dice a Israel, ustedes se van a corromper. Y en ese contexto está hablando de idolatría. Idolatría. La más grande corrupción que hubo en ese tiempo comenzó con idolatría. En pocas palabras, la gente en lugar de adorar al Creador, adorar al Rey de Reyes, adorar a aquel que se sienta en la majestad de los cielos, en lugar de rendirle tributo a Él, empezaron a ver las estrellas, la gloria de las estrellas, la gloria de los astros, la gloria del sol, la luna, y empezaron a pensar, ¿verdad? Comenzaron a pensar, si estos son tan grandes, ellos también son dignos de algo de gloria, algo digno de algo de adoración. Y empezaron a rendir tributo a estos seres. Y ahí es donde comienza la corrupción. Pero la corrupción fue tanto que esa idolatría, inmediatamente cuando el ser humano no le rinde total autoridad y total gloria al Creador,
empieza una degradación interna, una degradación que lo lleva hasta un desfiladero de inmoralidad, de algo increíblemente perverso. De hecho, esta misma palabra que aquí se traduce como corromper, en otras partes de la Escritura lo comparan con inmoralidad. Inmoralidad. Con actos sexuales ilícitos. Entonces, es curioso, cuando usted estudia el tema de la idolatría y usted estudia el tema de la inmoralidad, casi siempre va a encontrar que van de la mano. Van siempre de la mano. Siempre que hay un tema de inmoralidad, usted puede encontrar una conexión con idolatría. Siempre que usted encuentra un poquito de idolatría, usted va a encontrar una conexión con la inmoralidad. Porque siempre cuando uno corrompe su pensamiento hacia el Eterno y usted baja los ojos de quien merece la gloria y lo baja al plano terrenal, inmediatamente su ser se corrompe, se tuerce. Y ahí comienza la degradación moral también. Hay una parte donde dice, hay un midrash, que son historias que los sabios han contado a través de los tiempos, que explican que era tanta la maldad inmoral de este tiempo, que aún las personas que estaban en autoridad buscaban a las mujeres recién casadas y se las robaban de la noche de luna de miel, y ellos iban y profanaban a esas mujeres. Imagínense la tristeza, la depravación que había. Y eso no eran casos aislados, sino aquí dice la Escritura explícitamente, dice, se corrompió la tierra. Obviamente no la tierra, la materia, sino todas las personas sobre la tierra. Y luego dice el siguiente versículo, dice, y estaba la tierra llena de violencia, llena de violencia. Aquí la palabra violencia es la palabra hebrea jamás. Jamás. No de jamás, de nunca jamás. No. Jamás es una palabra que sí se traduce a violencia, pero recuerden que una de las reglas de hermenéutica, de la interpretación bíblica, es que una palabra bíblica se interpreta por sí misma, ¿verdad? Por su contexto bíblico. La palabra jamás, se usa en diferentes porciones de las Escrituras para dar a entender diferentes tipos de maldad o tipos de violencia. Por ejemplo, en Job 4:21 se usa esta misma palabra para referirse a robos. Robos. Entonces había robos en esos tiempos. Pero también en Jeremías 51:53 se refiere a una conducta sexual inapropiada. Ahora, otra vez, tiene que en conexión con la palabra corromper de unas palabras antes. En Ezequiel 8:17 también se usa esa palabra jamás para referirse a idolatría. Idolatría, ¿ok? Pero en Joel 4, versículo 19, la palabra jamás se usa en relación con el derramamiento de sangre inocente. El derramamiento de sangre inocente. Es muy curioso, y bueno, sabemos que no hay casualidad, que la palabra jamás, usted ha escuchado, me imagino, en las últimas semanas, en los últimos meses, por lo menos este último año, que se ha usado este nombre jamás en los noticieros, ¿verdad? ¿Quién es Hamás? Hamás es ese líder radical terrorista que habita en la tierra de Gaza, que ellos llevaron a cabo el horrendo ataque contra los civiles israelíes el 7 de octubre del año pasado. Ese es su nombre, es Hamás, ese es el nombre de la organización, Hamás. ¿Y qué son ellos? Es una gente violenta, una gente que derrama sangre inocente. Curiosamente tiene el mismo nombre que aquí. Y dice la Escritura que la tierra estaba llena de Hamás. Había robos, conducta sexualidad inapropiada, idolatría, derramamiento de sangre inocente, tanto que llegaron al grado que el Eterno dijo, ya no más. Me arrepiento de haber creado el ser humano sobre la faz de la tierra. Ahora dice el Mesías en Mateo capítulo 24 que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Ahora, este versículo me da cierta esperanza. ¿Por qué me da cierta esperanza? Yo sé que el mundo, si usted ve las noticias a diario, usted va a encontrar un montón de malas noticias día tras día, día tras día.
en una cuenta que yo tengo de Twitter, me llega toda la información de todas las cosas que están pasando en Europa, todas las cosas que están pasando en el Medio Oriente, todo lo que está pasando en Estados Unidos, en México. Y podemos ver que en verdad la tierra está abundando en corrupción, abundando en la muerte de inocentes, la sangre derramada de inocentes. Y aquí mismo en este país donde nosotros vivimos vemos que hay mucha maldad, sí. Sin embargo, todavía siento que hay esperanza. ¿Por qué creo que hay esperanza? Porque fíjense bien, cuando nosotros miramos el Génesis capítulo 6 y vemos todo esto malo, todo esto negativo, pero inmediatamente vemos la historia de Noé, miramos la historia de Noé. ¿Era Noé una persona justa en todas las edades? No lo sabemos, a lo mejor sí, pero por lo menos sabemos que en comparación a la gente de su tiempo, por lo menos ahí, él era considerado un justo. Y el Eterno toma a Noé, toma a sus hijos, le da el mandamiento, ellos construyen un arca y en el espacio de algunos años se construye esa gran obra, esa gran salvación. El Eterno trae los animales, los meten ahí y ahí duran como un año entero después de que empieza a llover y finalmente sale Noé. Sale Noé y el Eterno le hace un pacto con él y con toda la tierra, que el Eterno dice que jamás va a volver a destruir al mundo de la misma manera que lo hizo. ¿Por qué el arca? ¿Por qué los animales de dos en dos? ¿Por qué los animales limpios de una cierta manera? Porque hay mucha información ahí que tristemente no vamos a poder ver el día de hoy, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero que vayamos a Génesis capítulo 9. Acompáñenme a Génesis capítulo 9. En Génesis capítulo 9 vemos donde Noé él ya sale del arca. Y aquí es donde encontramos el pacto que el Eterno que hace con él, pero también una encomienda. Que es aquí donde creo que radica la esperanza que yo veo aún en el mundo del día de hoy. ¿Ok? Dice en Génesis capítulo 9, versículo 1, bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de la mano de todo hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fortificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Elohim a Noé, a Noah y a sus hijos con él, diciendo, he aquí, que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está entre vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que con vosotros está, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim, dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos de los siglos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Qué está pasando aquí? Finalmente Noé sale del arca, tiene un encuentro con el Eterno, el Eterno le hace una promesa a él, y una promesa a toda la tierra y a todos los animales, y los sella con un símbolo que es el arco iris. El arco iris fue una creación divina, una creación que el Eterno puso en los cielos para recordarnos de este pacto que Dios hace con Noé y con su descendencia. Todos nosotros aquí sobre la faz de la tierra somos descendientes de Noé. No importa su religión, no importa su color de piel, no importa su nacionalidad, todos somos descendientes de ese personaje Noah, ese personaje Noé. Entonces, de una cierta manera, todos estamos implicados en este pacto que el Eterno hace con nosotros. Todos nosotros somos hijos de Noé. En pocas palabras, podemos llamarnos noágidas.
noágidas, somos hijos de Noé. Y aquí, mis queridos hermanos, es donde entra un concepto judío, y lo quiero decir judío porque es el pueblo judío el que lo propaga, donde ellos hablan de las leyes noágidas, las leyes noágidas. Ellos dicen que de acuerdo a la interpretación del pueblo judío, las naciones no están obligadas a guardar la ley de Moisés, solamente están obligados a guardar las leyes de Noé. ¿Okay? Eso es sumamente importante y yo creo en este principio bien. ¿Okay? Ahora, esta pregunta es diferente a la pregunta importante que vamos a tratar de explicar. ¿Deben los cristianos guardar las leyes de Dios? Ahorita vamos a llegar ahí. Pero como una base, como un elemento para toda la humanidad debe de por lo menos cumplir estas 7 leyes. ¿Por qué debemos cumplir esas 7 leyes? De acuerdo al pensamiento judío, ellos dicen que cualquier persona de las naciones, o sea, no una persona de Israel, cualquier persona de las naciones que cumpla con esa ley noágidas tienen este lugar en el mundo venidero. O sea, en la resurrección ellos van a poder tener un lugar en la resurrección, un lugar en el reino milenial del Mesías. Tienen su lugar reservado, no tienen que ser de Israel. Es un concepto muy interesante. Yo sí creo que todas las personas de las naciones tenemos la responsabilidad de vivir bajo estas reglas noágidas. Todos tenemos esa responsabilidad. Ahora, ¿cuáles son esas leyes noágidas? Son 7 leyes básicas, ¿ok? 7 leyes básicas, se las voy a leer. Las leímos aquí, pero se las voy a enumerar en una manera diferente, ¿ok? Número 1, tenemos la necesidad de administrar justicia. En cada lugar del mundo, las personas de las naciones debemos establecer una administración de justicia, una corte, un sistema de leyes, de reglas. Eso es sumamente importante. Para cualquier nación, cualquier ciudad, cualquier municipio debe haber una constitución, debe haber leyes, debe haber un legislativo, debe haber todo este conjunto para poder administrar justicia, ¿verdad? Eso es una cosa que nos hace diferente a los animales. Somos creados a la imagen de Dios. El Eterno Él es juez, Él nos ha dado sus leyes y Él nos va a juzgar de acuerdo a esas leyes. Nosotros debemos de hacer un reflejo de esa administración de justicia que vemos en la persona del Eterno. La segunda ley es, debemos de abstenernos de blasfemar. Abstenernos de blasfemar el nombre del Eterno. Debemos nosotros cuidarnos de hablar en contra del gran yo soy, ¿ok? Sin importar de qué denominación, no importar la nacionalidad, debemos de abstenernos de blasfemar. La tercera cosa, debemos de abstenernos de la idolatría. La idolatría es algo prohibido ante los ojos de Dios. Toda persona debe reconocer y vivir bajo el monoteísmo. No hay miles de dioses, no hay 5 dioses, no hay 3 dioses. Es un solo Dios en los cielos, el creador, el sustentador, el legislador, el principio y el fin. Solo existe un Dios creador y no debemos de adorar a imágenes, adorar a santos, a ídolos, a imágenes de ninguna manera. Debemos de alejarnos de eso. Cuarta ley noágida es no caer en la lujuria, ¿verdad? No caer en la inmoralidad, en adulterio, en fornicación, no caer en ese pecado sexual. Pecados sexuales debemos de abstenernos de esos pecados sexuales. La ley número 5 es no derramar sangre inocente, no derramar sangre, ¿verdad? Aquí nos habla de los animales, aquí habla también del ser humano, no debemos de matar. Homicidios, no señor, no se debe practicar. Número 6, no robar. Eso es algo que no debemos de practicar en nuestra administración de justicia, en nuestra vida de práctica, no robar. Y número 7, no comer carne de animales vivos o abstenernos del consumo de sangre, ¿verdad? No debemos comer carne de animales vivos ni consumir sangre. Esas son las leyes, 7 leyes noágidas. 7 leyes del cual todos los seres humanos debemos de por lo menos sujetarnos bajo esto. Ahora, ¿por qué debemos nosotros tener en mente de esto? Mire, todas las naciones
tenemos, por ser creación de Dios, por ser imagen de Dios, tenemos nosotros dos vidas o dos oportunidades, ¿ok? Fíjense bien, estaba leyendo en Génesis, si no me equivoco, es Génesis capítulo 2, donde dice que Dios creó al hombre, a su imagen lo creó. En el hebreo, la primera palabra que se usa ahí, no recuerdo bien la palabra hebrea, pero esta palabra hebrea tiene una letra extra, porque esa misma palabra de crear, cuando la usa para referirse a animales, no tiene la forma normal de escribirse esa letra, esa palabra. Pero cuando se refiere a crear al hombre, tiene una letra extra, y esa letra extra es una yud, que es la primera letra del nombre del Eterno. Yud Hei Vav Hei, Yud. Se le agrega a esa parte, y los sabios han interpretado de esta manera, que el ser humano es diferente a los animales, porque él no solamente tiene esta vida a la cual vivir, sino que también está mirando a la vida venidera. Nosotros vamos a ser juzgados por el Eterno y tenemos un lugar, una oportunidad para vivir en esa vida venidera, para tener parte en la resurrección. Y esta oportunidad la tiene todo ser humano, ¿verdad? Ese es el concepto que estamos viendo en estas porciones aquí. Ahora usted puede decir, bueno, eso no encaja con mi teología cristiana. Ahorita vamos a ir, ¿ok? Solamente estamos poniendo una base. La base de las leyes noajidas. Y hace rato yo dije que siento que hay mucha esperanza en el mundo. Sí, mientras venía viajando de mi casa a la congregación que estamos teniendo hoy en la mañana, mientras yo iba manejando y viajando, sí, mi mente estaba preocupada y pensando en las noticias que había visto el día anterior, y pensando en las elecciones que van a venir, y pensando todo el caos que hay en el mundo, y me estaba saturando, y cualquiera que mora en esos pensamientos, claro que va a entrar en un tipo de depresión, en un tipo de ansiedad. ¿Cómo no? Pero mientras iba pensando en eso, siento que el Eterno guió mi pensamiento a mirar a la gente que estaba a mi alrededor. Mirando a la gente quien estaba manejando a mi lado. Yo no conozco a todas las personas, yo no conozco a todas las personas que viven en mi ciudad. Muy apenas conozco a mi familia, muy apenas conozco a los vecinos que tengo. Pero a la gente que he tenido la oportunidad de conocer y de convivir, Baruch Hashem, bendito el Eterno, no son personas como los que describe en Génesis capítulo 6. No son personas depravadas, no son personas malvadas, no son personas que están asesinando, que están robando, que están haciendo y quebrantando estas leyes. No, son personas que están esforzándose para vivir una vida agradable a Dios. Y me recordé de la historia cuando el Eterno va a ver el pecado de Sodoma y Gomorra, porque el pecado ya había llegado a oídos del Eterno en los cielos. Y el Eterno está hablando con Abraham y le está contando sus planes. Y Abraham le dice al Eterno, dice, oye, por favor, si tan solo hubiera 50 hombres justos en esa ciudad, 50 sadik, así como Noé, quizás no perfectos en todas las edades, pero por lo menos en comparación a la gente de esa ciudad, ¿no perdonarías a esa ciudad? Y la misericordia del Eterno es tan grande que el Eterno llegó hasta 10. Hasta 10. Y dijo, si tan solamente hubiera 10, yo perdono a esa ciudad. Y en mi mente, a lo mejor mi optimismo, no sé, pero yo siento que el Eterno ha usado a muchas diferentes religiones y denominaciones alrededor del mundo para tratar de por lo menos propagar el conocimiento de Dios y el conocimiento básico de las instrucciones de Dios a tal manera que ha llevado a la población, a varias poblaciones del mundo a vivir una vida por lo menos de acuerdo a las leyes noajidas. Y eso me da esperanza. Porque si por lo menos podemos ser justos en comparación a la gente a nuestro alrededor, siento que hay esperanza para el lugar en el cual nosotros radicamos. Creo que hay esperanza. ¿El mundo entero va en una mala dirección? Sí. Políticamente las cosas están tensas, sí. Hay mucha rivalidad y muchas cosas injustas, sí. Pero yo también todavía alcanzo a ver un poco de esperanza, un poco de bondad, un poco que el Eterno está obrando en individuos, en seres, en
sin importar las diferentes denominaciones. Siento que el Eterno está moviéndose, Él está obrando de mil maneras. Y créeme que Dios no está atado a tu iglesia, a tu religión, a tu pueblo, a tu denominación. Créeme, Dios no está atado, no está encajonado en nada de eso. Él está obrando y Él está haciendo su voluntad en todo el mundo. Y es la esperanza que yo tengo. Pero más bien no hemos respondido a la pregunta. ¿Deberían los cristianos guardar la ley de Moisés? ¿Cómo vamos a hacer este brinco de aquí para allá? Estas porciones de las leyes noágidas, especialmente Génesis capítulo 9, es una base de lo cual los primeros discípulos del Maestro tomaron para poner reglas a los gentiles que estaban empezando a conocer al Mesías. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 es un punto en la historia de los discípulos del Mesías que yo creo que fue un antes y un después, ¿verdad? Fue algo que marcó la historia. Y yo creo que el propósito de los discípulos del Mesías fue un buen propósito. Y establecieron un buen principio para los gentiles, para la gente de las naciones. Pero creo que en los últimos años, en los últimos siglos, en lugar de seguir esas instrucciones al pie de la letra, se han tomado esas reglas, estos principios para, en lugar de cumplir el propósito de Dios, se han usado como una excusa para no cumplir el propósito de Dios. ¿Okay? Hechos capítulo 15, versículo 1. Y aquí, a ustedes que son estudiosos de las Escrituras, saben que Hechos capítulo 15 habla del concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén. Okay. El concilio de Jerusalén se tuvo que hacer. Este fue el primer concilio en donde se reunieron a todos los líderes de los discípulos del Mesías. Aún no eran cristianos, aún no tenían una denominación cristiana. Todos eran en su gran mayoría judíos. Y había esta pregunta: ¿qué hacemos con estos gentiles que están viniendo? Ahora, debemos tener en cuenta que Pablo, Silas, Pedro, Juan, todos estos que fueron a la diáspora a predicar el mensaje de las buenas nuevas, no iban puerta a puerta a los gentiles. Ellos iban y enseñaban las buenas nuevas en las sinagogas. Pero en las sinagogas había muchos gentiles. No eran parte del grupo colectivo de la sinagoga, sino que eran personas que se les llamaba en aquellos tiempos personas temerosas de Dios o personas de la puerta. ¿Por qué de la puerta? Porque la mayoría de las sinagogas, los gentiles no podían ser parte del grupo íntegro, del núcleo de la sinagoga. Ellos solamente podían estar parados atrás de la sinagoga o parados en las puertas. Pero eran gentiles, eran personas que no tenían nada que ver con los judíos, nada que ver con Israel, pero tenían en su corazón un sentir enorme por Moisés, por la Torá, por los mandamientos, por la cultura judía. Algo los atraía. Ellos querían saber del Dios de Israel. Y ellos iban cada día de Shabbat, de sábado, a la sinagoga, porque querían escuchar las verdades de este Dios de Israel. Cuando los discípulos, especialmente Pablo, entra a las sinagogas y empieza a hablar de las maravillas del Mesías, entonces empezó como que a derribar esa pared del cual él habla en Efesios, que impedía el acceso del pueblo gentil al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, cuando esos gentiles aceptaban el mensaje del Mesías, ahora querían ser parte de la comunidad. Entonces el pueblo judío obviamente ponen un alto, ponen un rechazo, porque ese rechazo es correcto. Ese rechazo es necesario que el pueblo judío tiene que hacer incluso hasta el día de hoy. Entonces ellos decían, ok, ¿qué hacemos con estos gentiles? Unos venían de Jerusalén y decían, no, todos los que si quieren ser salvos se tienen que circuncidar. Si no se circuncidan, no son salvos. Ese es un tema. Si la circuncisión salva o no. En lo personal, de acuerdo a lo que yo he estudiado en las Escrituras, yo digo que no, la circuncisión no salva a nadie, ¿ok? Eso es claro.
Ahora, pero ¿qué hacemos con la gente? ¿Son parte de la comunidad? ¿No son parte de la comunidad? ¿Qué van a guardar? ¿Qué no van a guardar? Entonces, todo este caos lo llevaron a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque ahí estaba la autoridad. ¿Y quién era la autoridad? ¿Pedro? No era Pedro. ¿Quién era la autoridad? Pablo. Es que Pablo siempre dice, no, Pablo no era la autoridad. La autoridad era Jacob, el hermano del mismo Mashiach. Hay una porción, mis hermanos, donde dice que uno de los evangelios, no recuerdo exactamente, creo que es el evangelio de Tomás, si no me equivoco. Obviamente no es canon, pero es curioso que hay un versículo que se cree que el Mesías dijo que cuando él se fuera, cualquier pregunta o duda que el pueblo tuviera, que acudieran a Jacob. En el Nuevo Testamento se le llama Santiago, un mal nombre, no Santiago, es Jacob. Que fueran a Jacob para resolver cualquier disputa, cualquier problema. Y eso es exactamente lo que hizo Pablo. Él no trató de darle una interpretación él mismo, no intentó poner sus propias reglas. Él va a Jerusalén y van y presentan este caso. Entonces, vamos a leer Hechos capítulo 15, voy a ir un poco a poco y vamos a resolver esa pregunta. Entonces, algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese es el problema. ¿La circuncisión trae salvación? Ese era todo el tema. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la congregación, fueron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Elohim, que Dios, había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moshe. Ahora, aquí es otro problema. Primer factor es la circuncisión necesaria para la salvación. Ese fue el tema. Aquí trajeron otro problema. Es necesario que se circunciden y guarden la ley de Moisés. Ese es otro problema que van a tratar de encontrar. 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varón hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra de las buenas nuevas y creyesen. Si Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos al igual modo que ellos. Ok, pequeña pausa. ¿Cuál es el punto de Pedro? Pero dice, yo ya enseñé, ya un temeroso de Dios, ahí en Hechos capítulo 9, capítulo 10, se nos enseña que él creyó, él fue salvo, él recibió el Espíritu y una gran transformación, pero dice, si el Eterno me mostró esto, claramente es por la fe. Eso creo que debe ser, no se tienen que circuncidar para ser salvos. Ese es el tema. Entonces, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, vamos a adelantarnos un poquito más. Ok, versículo 13. Entonces Pedro habla y él dice, mira, este es mi testimonio, lo que pasó con Cornelio, un gentil, creyó, su vida fue transformada. Ok, a él no lo tenemos que forzar a circuncidar, porque eso es algo de Israel. Él es de las naciones, él recibió salvación, sí, pero no lo vamos a forzar a circuncidarse ni a guardar la ley de Moisés. Ok. A los gentiles que vienen son salvos por la gracia, por la fe. Dios purificó sus corazones por medio de la emuná de la fe. Va a ser así.
no lo vamos a obligar a circuncidarse y no los vamos a obligar a guardar los ritos de Moisés. ¿Ok? Eso es lo que Pedro lo quiere enfatizar. Viene Pablo, viene Bernabé y cuentan las historias que ellos han visto en sus viajes por las sinagogas de Asia. Versículo 13 encontramos que ahora sí el líder de Jerusalén va a hablar. Y lo que él va a establecer, eso se va a hacer. Cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, de acuerdo a la mentalidad de Jacob y el testimonio de Pablo y el testimonio de Pedro, dicen que los de las naciones van a venir a conocer al Dios de Israel por medio del Mesías. Sí, ellos van a venir, ellos se van a acercar, sí. Ahora, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se escriba que se aparten, noten esto, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Ok, ahí tenemos el concilio de Jacob, ¿verdad? El concilio de Jerusalén, la determinación de Jacob. ¿De dónde sacó esto Jacobo? ¿Cómo Jacobo dice, ok, yo digo que estos que se convierten a Dios, por lo menos esto? ¿De dónde lo tomó? De Parashá, ahí, Noah, de las leyes de Noah. Son parte de las leyes de Noah. Las personas que se convierten a Dios, los gentiles que se convierten a Dios, tienen que manifestar por lo menos esas leyes y vivir bajo esas leyes. Ahora, hay una diferencia aquí. Esos que vienen de las naciones vienen al Dios de Israel, vienen a la salvación, a la redención, vienen a tener un lugar en el tiempo venidero, en la resurrección. Esto es compatible exactamente con el pensamiento judío. Las naciones se convierten, dejan su idolatría, dejan su inmoralidad, dejan los ídolos y vienen al Dios de Israel por medio de la fe en el Mesías de Israel. ¿Ok? Ahora, ¿significa que ellos se convierten automáticamente en Israel? Es una gran pregunta. ¿Pero qué fue la conclusión de Jacobo? ¿Terminó ahí? Ok, no más estas reglas y ya. No termina ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la congregación? ¿Cuál es el propósito de que las naciones vengan? ¿Cuál es? Dice el versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Ay, papantla. Vámonos, esto es lo bueno. Ese es el versículo que la mayoría del mundo cristiano ignora completamente. Lo ignoran. ¿Por qué? Las naciones que vienen, por lo menos, tienen que vivir bajo las leyes noágidas. Eso es normal. Eso es de cajón. Eso es de ley. Pero deben de seguir congregándose ¿con quién? Con el pueblo de Dios. ¿Dónde se lee a Moisés? ¿Y qué es Moisés? Es la Torá. Es la palabra de Dios. Y el único lugar donde estaba la Torá, el único lugar donde estaban los rollos de la Torá, eran las sinagogas. No eran en los templos paganos, y eran en las sinagogas. Así que para que ellos pudiesen, ahora, ellos eran reconocidos completamente como judíos o como israelitas, en ese momento no. Todavía eran conocidos como los de las naciones. ¿Qué es lo que los pasaba de las naciones a ser parte de Israel? Una conversión formal que tenía que hacerse por circuncisión. La circuncisión no te salva. La circuncisión no te da acceso a la vida venidera, no. Pero te da acceso al patrimonio de la nación de Israel. Porque inmediatamente después, no están diciendo, a Roquines no hay que circuncidarlos a ninguno de ellos. A Timoteo, en el siguiente pasaje, Pablo toma a Timoteo y lo circuncida. Uno dice, pero él era judío. Bueno, hay muchas preguntas de por qué.
La circuncisión todavía es válida, la circuncisión todavía es buena, la circuncisión todavía es benéfica. Hay todo un tema muy importante ahí, que incluso, si queremos hablar de la circuncisión, vamos a, creo que es Ezequiel capítulo 44, en donde habla del futuro templo. Y yo sé que hay muchos, especialmente mesiánicos, raíces hebreas, que piensan que no hay un templo que se va a construir, que todos nosotros somos el templo. No, debemos tomar a Dios por su palabra. Va a haber un tercer templo, sí lo va a haber. ¿Y quiénes van a poder llegar a ese templo y rendirle tributo al Rey Mesías? Solamente los que tienen circuncisión de corazón y circuncisión de carne. Los que no tienen circuncisión de carne y circuncisión de corazón no podrán venir a rendirle tributo al Rey Mesías en su reino milenial. Eso no son mis palabras, son las palabras del profeta Ezequiel. Ahora, regresamos a la pregunta. ¿Debe un cristiano guardar la ley de Dios? Ay, ay, ay. Esa pregunta causa división y causa polémica. Por lo menos cada cristiano, persona de las naciones, debe de guardar las leyes noahidas, por lo menos. Pero debe estar en un continuo estudio de las palabras de Moisés, de la Torá, que es la palabra inspirada de Dios, que es la palabra revelada al siervo de Dios Moisés para Israel y para todos aquellos que están buscando añorar conocer al Dios de Israel. Como dijo Yeshua, si ustedes estudian a Moisés, a los salmos, los profetas, ustedes van a verme a mí porque Él habló de mí. No hay nada incorrecto, ni malo, ni obsoleto de la ley antigua. No hay, no es antigua. Es una ley que perdura hasta la eternidad. Eso hablamos del octavo día, ¿se acuerdan del otro día? Por lo menos la ley noahidas deben tomarse en cuenta para los que son cristianos. Ahora, ¿qué pasa con los de raíces hebreas? ¿Qué pasa con los mesiánicos? Ahora, si esto ya depende de tu autoridad. Eso depende de tu autoridad. ¿Deberías guardar la ley de Moshe? Esto ya depende de tu autoridad. Esto depende de quién es tu maestro. En mi opinión, esa es mi opinión personal, el Eterno le ha dado una autoridad al pueblo judío sobre la Torá y sobre la interpretación de la Torá que no podemos nosotros minimizar, no podemos nosotros descartar, porque ellos han recibido de Dios esos pactos, esas leyes, esas promesas de parte del Eterno. Ellos son el pueblo que ha protegido el Shabbat, que ha protegido la Torah, que ha protegido. ¿Son perfectos? No. ¿Han cometido errores? Claro que sí. ¿Han sufrido por ese pacto que Dios hizo con ellos? Claro que sí. Pero ellos han tenido una autoridad que si nosotros queremos vivir la Torah, tenemos que poner atención a las instrucciones y el dictamen que ellos dicen. ¿Por qué? Lo mismo fue lo que dijo Yeshua. Si nosotros creemos, como hablamos la semana pasada, el versículo de la Gran Comisión, donde dice, hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado, Yeshua le mandó a sus discípulos, vayan a ellos, a los que están sentados en el asiento de Moisés, y todo lo que ellos te pidan que hagas, hazlo. No hagas conforme a sus obras, pero haz todo lo que ellos te piden que tú hagas. Esa es una autoridad que el mismo Mesías reconoció. ¿Debería el mundo cristiano observar la ley de Moisés? Como mencioné, por lo menos de cajón, las leyes noahidas, eso es para todos los que se han convertido a Dios. Todas las otras leyes, mientras nosotros seguimos aprendiendo del pueblo judío, seguimos aprendiendo de la Torah, seguimos aprendiendo de todos estos elementos, créeme que nuestra vida va a ir constante en aumento, constante en más luz, constante en más avance, porque por ejemplo el Shabbat, ¿debería todas las naciones guardar Shabbat? Deberían, en mi opinión, sí deberían, por el beneficio, por la bendición, por la revolución que va a causar Shabbat a tu vida, sí. ¿Tienes que guardar el Shabbat? No, porque este día fue solo dado a Israel
como estatuto perfecto para todas sus generaciones. Ahora, dice en Isaías que cualquier extranjero que quiera abrazar el pacto de Shabbat no piense que el Eterno lo va a rechazar o lo va a alejar. No, lo va a bendecir. Él va a poder deleitarse y gozarse en Shabbat porque desde el principio nos enseñó el Mesías que Shabbat fue creado para el hombre, no el hombre para Shabbat. Hay un gran beneficio en esto. Pero entre más aprendemos de Torah, tenemos que considerar por lo menos lo que el pueblo judío ha determinado, porque a ellos se les ha confiado. Me gusta muchísimo la historia de la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Lucas, capítulo 17, si no me equivoco, 16, 17. Donde habla de ese hijo pródigo que pide a su padre toda su herencia y él va y gasta toda su herencia y termina ahí trabajando en medio de los cerdos. Finalmente él vuelve en sí, él reconoce su error, él quiere regresar a casa a su padre, él quiere simplemente trabajar como uno de sus jornaleros. Mientras él va en camino, su padre lo ve de lejos y corre hacia él, lo abraza del cuello, lo besa, pone una capa sobre su cuerpo, le pone un anillo y hace una fiesta porque su hijo que había muerto ahora está vivo y se goza en el arrepentimiento. Y Dios se goza con cualquier persona que regresa a Él, sea judío, sea de las naciones. Dios se deleita en mostrar misericordia. Sin embargo, muchas veces pensamos en el hermano mayor y pensamos mal del hermano mayor. ¿Por qué? Porque el hermano mayor no le gusta al hermano menor, no le cae bien al hermano menor. ¿Por qué? Porque el hermano mayor siempre ha estado con el Padre. Eso fue lo que el Padre dijo, tú siempre has estado conmigo. Y también le dice, y todo lo que es mío es tuyo. Eso le dijo al hermano mayor. Todo lo que le pertenece al Padre, al Creador, se lo ha concedido a su pueblo Israel. Y el hermano mayor en esta historia es el pueblo judío. Nosotros somos de las naciones, creemos que somos parte de Israel, creemos que hay una promesa ahí, sí. Y hemos venido de regreso a la casa del Padre y nos gloriamos en la salvación, nos gloriamos en su perdón, nos gloriamos en su recibimiento. Baruch Hashem, somos nuevas personas, tenemos un corazón nuevo, un corazón renovado, hemos sido perdonados, ahora estamos en casa del Padre, pero hay que vivir de acuerdo a las reglas del Padre. ¿Nos quiere el hermano mayor? ¿Nos quiere el pueblo judío? No, la mayoría del pueblo judío no nos quiere porque piensan que nos vamos a adueñar, piensan que nos vamos a restituir, y por una historia de 1800 años de pura maldad que el pueblo cristiano ha dado al pueblo judío, ellos van a estar renuentes. Eso es normal. Pero por lo menos tenemos que reconocer esa autoridad y reconocer que hay un orden. Como establecí, por lo menos todos tenemos que estar de acuerdo a estas leyes. Es lo único que debemos de guardar. Y yo sé, hay pastores con que yo he platicado, hay pastores con que yo he debatido, que yo dicen, es que Hechos 15, eso es todo lo que yo tengo que enseñar a mi iglesia, eso es todo lo que depende para mí, todo lo que yo tengo que vivir. Hechos 15, eso es una mentira. Porque esos mismos pastores que dicen que solamente Hechos 15 deben de vivir, siguen pidiendo diezmos, siguen practicando cosas supuestamente bíblicas, pero ellos usan las escrituras para su propio beneficio. No es solamente lo que está en Hechos 15, los versículos de las leyes noágidas, no, sino que esa es la base. Eso es lo más básico del cual nosotros debemos de vivir. Pero poder seguir rezando cada Shabbat para escuchar las palabras de Moshe. ¿Por qué? Porque eso me va a dar luz. Ahora, si usted viniendo, usted de las naciones, usted viene a la salvación y usted viene y usted dice, no, yo entiendo que los judíos tienen esta promesa, yo no me voy a circuncidar porque yo entiendo mi responsabilidad como de las naciones, respeto al pueblo judío, yo sigo con esta ley noágidas, amén, adelante, siga su vida. No ataque al pueblo judío ni ataque la ley de Moshe, porque esa es para siempre, de acuerdo a las palabras del Mesías. Usted está en su derecho de hacerlo. Pero aquellos de las naciones, que su corazón va a ser movido, su corazón va a ser reacomodado y va a haber una nueva inspiración en su mente, y ellos quizás sí van a querer ser parte de la nación de Israel, sí van a querer ser parte del pueblo judío, podrán hacer esa transición delante de Dios. Ahora, hay un gran dilema el día de hoy
conversión, ese es un tema que la verdad, ese es un tema individual que no lo vamos a tratar en este tema. Para todos los cristianos que están escuchando, si usted va a su iglesia, usted tiene que guardar la ley de Moshe, por lo menos la ley noágida, eso es lo base. Usted debe de estudiar todas las otras leyes y sacar los principios y aplicar lo más que usted pueda, porque entre más mandamientos usted guarda, más beneficio van a traer a su vida, porque esos mandamientos traen vida, esos mandamientos traen bendición, y el ignorar esos mandamientos va a traer ruina, va a traer destrucción, van a llevarnos a otros pecados que debemos de tratar de evitar. Usted estudie la Torah, aplique lo más que usted pueda, tome en cuenta lo que la autoridad judía dice y usted pueda alinear su vida e ir avanzando como la luz de la aurora que va en aumento para aquel que es justo. Y usted va a poder ser un Noah. Pero si usted dice, bueno, yo pertenezco a una congregación de raíces hebreas, una congregación mesiánica, yo estoy aprendiendo, estoy guardando la fiesta, estoy guardando lo que como, adelante, yo le animo, siga adelante, siga estudiando, siga practicando las cosas, créeme que va a haber más bendición a su vida. Lo que sí te recomiendo es que no menosprecie las palabras del pueblo judío, no las menosprecies. Son el hermano mayor, el Eterno va a juzgarlo cuando Él quiera juzgarlos, pero usted debe de por lo menos poner atención a lo que ellos dicen, tomarlos en cuenta, y que no tengamos un espíritu como de Jeroboam. Jeroboam tuvo un espíritu maligno, antijudío, anti-Israel, anti-Torah, porque él no quería que los suyos se fueran a Jerusalén con Roboam. Y para eso, porque no quería que ellos se fueran a Jerusalén, porque él decía, si ellos se van allá, el corazón de mi pueblo va a regresar con ellos. Mejor, yo hago mi templo, yo hago mis sacerdotes, yo hago mis fiestas, y yo adoro a Dios a mi manera, para no tener con los judíos allá. Eso es lo que muchos de raíces hebreas están haciendo el día de hoy. Muchos mesiánicos están haciendo eso. Y ellos dicen, no, Jerusalén no, el templo no, los sacerdotes no, la Torah no, la tradición no, nada de eso. Nosotros vamos a hacer nuestra propia tradición, nuestros propios mandamientos, nuestro propio calendario, nuestra propia de mirar estos mandamientos. No tenemos que reinventar la rueda, no tenemos que hacer nuestros propios mandamientos. Hay una sola Torah para el natural y para el extranjero, una sola Torah. Tenemos mucho que aprender y el tiempo va avanzando, pero la verdad yo tengo un pensamiento optimista. Yo sé que el mundo está en un caos, yo sé que las cosas están yendo de mal en peor, pero creo que el mundo ha sido beneficiado enormemente por la palabra de Dios que se ha enseñado. La gente hoy en día conoce que hay un Dios, conocen que hay un Creador. Sus vidas han cambiado por el conocimiento de la palabra, pero créeme que eso no es todo. Eso solamente es una base, eso es primer grado, eso es primaria, eso es elementary school. Vamos a cosas mayores, a cosas más profundas. Ya dejemos la leche, ya dejemos las cosas rudimentarias, ya dejemos las cosas de niños. Avancemos a la madurez, avancemos a las cosas más grandes, más profundas. Y créeme, por testimonio personal se los puedo decir con todo mi corazón. La Torah, la palabra de Dios, las Escrituras, tiene una profundidad tan inmensa, tan preciosa, que cuando usted se mete ahí, usted va a poder zambullirse y va a poder experimentar la grandeza, la belleza de la Torah, las palabras de Dios. Es algo increíble. Y cuando pensamos en lo que va a suceder en un futuro, en el reino milenial, eso es lo que vamos a hacer allá. ¿Por qué esperar hasta aquel tiempo? Hagámoslo ahorita. Vayamos a la Torah, estudiemos la Torah, estudiemos lo que aquí hay escrito y créeme que su vida va a ser transformada radicalmente. ¿Por qué? El Salmo 19 dice, la ley de Hashem es perfecta, que transforma el alma. No dice toda la palabra de Dios, porque muchos dicen, no, es la Biblia, ¿verdad? No, dice la ley de Adonai, la ley de Hashem, la ley de Dios es perfecta, que transforma el alma. Eso es lo que usted y yo necesitamos para transformar nuestra alma. Por lo menos aquí está la base, las leyes no ágiles, pero es la base para poder seguir avanzando, seguir edificando, seguir construyendo y aplicando y transformando nuestra vida para poder tener una vida, ahora sí una vida en abundancia. Y bueno,
Espero que eso pueda resolver algunas preguntas, algunas dudas que usted haya tenido. Y si no lo resolvió y lo dejé con más dudas, eso es bueno, eso es bueno. Es un día que está pensando, es un día que está meditando. Recuerden que no acepte mis palabras simplemente porque yo las diga. Estudie las Escrituras, vea la historia, considere estas cosas y pregunte sobre todas las cosas a Hashem, al Eterno, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo guarde? Y créeme que Él se lo va a mostrar claramente. Bueno, saludos a todos, bendiciones a todos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, gracias por el tiempo que usted me presta en escucharme hablar y enseñar. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar esta transmisión. Sí, yo tengo. No. Okay, bueno, con respecto a las leyes no ágidas, personalmente lo que yo siempre había escuchado es que las leyes no ágidas no eran para nosotros y todo eso, y que no tenemos que seguir las leyes no ágidas. Pero con respecto a su explicación, lo que yo veo es que si analizamos cada ley de esas están en la Torá. sí. Si yo me rehúso a que las leyes no ágidas no me pertenecen, realmente estoy también rechazando mandamientos de la Torá. Que entonces yo me quede con solo eso, si yo diga esto es lo mío y nada más para siempre, ya eso es otra cosa, creo yo. Pero como usted dice, si tan siquiera analizáramos esas leyes y las guardáramos, ya sería un principio, porque aún cuando dice que no podemos comer sangre, yo conozco mucha gente que les encanta la morcilla y eso es sangre. Y ya con solo aunque fueran esas 7 nada más, ya estaríamos quebrantando la primera. Sí. Entonces, me gustó mucho la enseñanza suya de que no es cerrarnos a decir no a algo, sino que analizarlas y decir, wow, pero si esto está en la Torah, ¿por qué no lo voy a guardar? O sea, ¿por qué nada más porque venga de los judíos voy a decir no? Hay que analizar que está en la Torah, que sí, bueno, ya entendí que fue como una base para los gentiles que se acercaban a Israel, digamos de así, bueno, no sé cómo explicarlo yo, pero ya con ese principio y que ya después ellos fueran conociendo la Torah poco a poco, igual nosotros, o sea, son leyes que están en la Torah, que están en los mandamientos, y nosotros ahora con conocimiento de la Torah poco a poco vamos a ir pues tratando de guardar todos aquellos que nosotros podamos. Amén. Así es, perfecto. Cuando alguien escucha las leyes no ágidas, casi la mayoría de nosotros tenemos un pensamiento negativo. Como que, ay, eso no. Pero esas son, como usted dijo, son mismas leyes que están dentro de la Torah. Entonces, si están en la Torah, sí, pero si son acá, no, son las mismas. O sea, son las mismas en la Torah. Pero aquí el Eterno está haciendo una diferencia entre las naciones y entre el pueblo de Israel. Las naciones por lo menos es esto. Por lo menos, para que ellos, si en verdad se están convirtiendo en Él, por lo menos hagan estas. Pero con la mira de seguir estudiando todas estas. Porque la bendición completa es cuando veamos, estudiamos y vemos la belleza, todo eso. Es muy buen comentario, muy buen comentario. No debemos cerrarnos a ningún mandamiento. Si están las Escrituras, debemos de estudiarlo, sacar su provecho, encontrar los principios. Y quizá más adelante vamos a poder estudiar la pregunta que sigue es, ¿qué mandamientos sí debemos de guardar y cuáles mandamientos no? ¿Verdad? Esa es una pregunta que también vamos a tratar de responder más adelante. ¿Cómo tenías una pregunta? ¿Están todos los mandamientos de la Biblia vigentes? ¿O todos los mandamientos de la ley de Moisés, como la gente dice, están vigentes? ¿O hay algunos que no están vigentes? Muy buena pregunta. La pregunta es, si no escucharon, ¿están todos los mandamientos de la ley de Moisés en vigencia hoy, sí o no? Y la respuesta es sí. Todos los mandamientos de Dios están en vigencia hoy. Ahora, ustedes van a decir, entonces hay que ir a sacrificar, hay que hacer... Bueno. Siempre hay un protocolo, hay un orden que debemos nosotros entender. Y creo que para poder responder esta pregunta en más detalle, vamos a tratar de dar un espacio la próxima semana para explicar, porque esto va junto con la pregunta que hice, qué mandamientos debemos de guardar y qué mandamientos no debemos de guardar.
Entonces, pero en general, la respuesta a esa pregunta es sí, toda la ley está en vigencia, toda la ley de Dios es para el día de hoy, sí. Mismo Yeshua dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas. Ni una jota ni una tilde de la Torá va a pasar hasta que todo se cumpla. Así que no hay nada que pasó y después va así y después no. Todo está en vigencia hasta que todo se cumpla. Si el Eterno nos permite, la próxima semana vamos a ver qué mandamientos debemos de guardar y qué mandamientos no debemos de guardar. No podemos guardar. No podemos guardar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Excelente. Muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por prestarnos su atención. Y si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, ahí mismo escríbalo o nos manda un mensaje privado y vamos a hacer lo posible para responder sus dudas. Que el Eterno les bendiga, que tengan una excelente noche y un excelente comienzo de semana. 4:30 la próxima semana. Aquí nos vemos hora centro. Shalom, bendiciones a todos. Gracias.